Hola a todos, bienvenidos a Era Sapient Student. En este canal nos sumergimos en los mitos históricos que moldearon el destino de nuestro planeta como lo conocemos hoy. Hoy exploramos estos mitos que cambiaron las sociedades en sus distintas etapas. Que cambiaron los momentos clave de las vidas de estas sociedades. Que transformaron la manera en que percibimos el mundo. Para descubrir las historias fascinantes detrás de estos pueblos históricos. Y cómo estas ideas resonaron a lo largo del tiempo y cómo moldeando distintas etapas de la evolución humana. Los mitos clave que cambiaron la historia. Hola a todos los amantes de la historia. Hoy vamos a embarcarnos en un fascinante viaje al pasado para descubrir el origen de una palabra que todos usamos a diario: restaurante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué llamamos restaurantes a los lugares que sirven comida? Es una palabra tan común que rara vez nos detenemos a pensar en su origen. Pero como muchas cosas en la vida, tiene una historia rica y sorprendente. Pues retrocedamos a 1765, a la vibrante ciudad de París. En ese año, un hombre llamado Dossier Boulanger abrió una casa de comidas. Pero no era una casa de comidas cualquiera. Boulanger tenía una visión única y decidió colgar un cartel en latín que decía: «Venite ad me vos qui stomacho laboratis et ego restaurabo vos». Traducción: «Venid a mí, los de estómagos cansados, y yo os restauraré». Esta frase no solo era una invitación a disfrutar de una buena comida, sino también una promesa de revitalización y bienestar. En una época en la que la comida era más que una necesidad, era un placer y un lujo, esta promesa resonó profundamente con la gente. La frase se hizo popular rápidamente y pronto, todas las casas de comida empezaron a llamarse restaurantes. Pero ¿qué hacía a la casa de comidas de Boulanger tan especial? No solo era el cartel, sino también la calidad y variedad de los platos que ofrecía. Boulanger se especializaba en caldos y sopas nutritivas, que eran muy apreciadas por su capacidad para restaurar la salud y el vigor de los comensales. De hecho, las delicias de Boulanger eran tan famosas que las panaderías en Francia se llaman boulangerie en su honor. Este término se ha mantenido hasta nuestros días, y si alguna vez visitas Francia, verás que las boulangeries son una parte esencial de la vida cotidiana, ofreciendo una variedad de panes y pasteles que deleitan a locales y turistas por igual. Pero la historia no termina ahí. En 1794, el término restaurante cruzó el Atlántico y llegó a Estados Unidos gracias al refugiado francés Jean-Baptiste Gilbert Peypal. Peypal, como muchos otros inmigrantes, trajo consigo no solo sus pertenencias, sino también su cultura y tradiciones. Abrió uno de los primeros restaurantes en Estados Unidos, y el concepto rápidamente ganó popularidad. Así que, la próxima vez que disfrutes de una comida fuera de casa, recuerda la rica historia detrás de la palabra restaurante. No es solo un lugar donde se sirve comida, sino un testimonio de siglos de evolución culinaria y cultural. Desde las calles de París en el siglo XVIII hasta las bulliciosas ciudades modernas, los restaurantes han sido lugares de encuentro, celebración y, por supuesto, de restauración. Hoy en día los restaurantes han evolucionado enormemente. Desde pequeños bistrós hasta grandes cadenas internacionales, cada uno tiene su propia historia y especialidad. Algunos se centran en la cocina tradicional, mientras que otros experimentan con sabores y técnicas modernas. Pero todos comparten un objetivo común: ofrecer una experiencia memorable a sus comensales. Los restaurantes también juegan un papel crucial en nuestras vidas sociales. Son lugares donde celebramos ocasiones especiales, nos reunimos con amigos y familiares, y exploramos nuevas culturas a través de la comida. Cada visita a un restaurante es una oportunidad para crear recuerdos y disfrutar de momentos únicos. Además, detrás de cada restaurante hay un equipo dedicado de personas que trabajan arduamente para asegurarse de que cada plato sea perfecto. Desde los chefs que crean las recetas hasta los camareros que nos atienden con una sonrisa, cada uno juega un papel vital en la experiencia gastronómica. La historia de los restaurantes también está llena de innovación. A lo largo de los siglos, los chefs han experimentado con ingredientes y técnicas, creando platos que han dejado una marca indeleble en la gastronomía. Los libros de cocina históricos nos muestran cómo ha evolucionado la cocina y nos inspiran a seguir explorando y experimentando en nuestras propias cocinas. Y no olvidemos la influencia de la comida callejera. En muchas culturas, la comida callejera es una parte integral de la vida diaria. Desde los tacos en México hasta los kebabs en Turquía,
Estos platos rápidos y deliciosos han influido en los menús de los restaurantes de todo el mundo. Por otro lado, la alta cocina ha llevado la experiencia gastronómica a un nivel completamente nuevo. Los restaurantes de alta gama no solo se centran en la comida, sino también en la presentación, el ambiente y el servicio. Cada detalle está cuidadosamente planeado para ofrecer una experiencia inolvidable. En la era digital, los restaurantes también han encontrado nuevas formas de conectarse con sus clientes. Las redes sociales y las plataformas de reseñas permiten a los comensales compartir sus experiencias y descubrir nuevos lugares para comer. Los food bloggers y críticos gastronómicos juegan un papel importante en la promoción de restaurantes y en la creación de tendencias culinarias. En resumen, la palabra restaurante encierra mucho más de lo que parece a simple vista. Es un reflejo de nuestra historia, cultura y evolución culinaria. Así que, la próxima vez que te sientes a disfrutar de una comida en tu restaurante favorito, tómate un momento para apreciar la rica historia y el arduo trabajo que hay detrás de cada plato. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje histórico. Esperamos que hayas disfrutado de esta exploración del origen de la palabra restaurante, y que la próxima vez que visites uno, lo hagas con una nueva apreciación por su historia y significado. Hasta la próxima y buen provecho. Estas mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad. Únete a nosotros en Erasaoet Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete, y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras, y describe cómo estos hombres y mujeres cambiaron la forma, y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.